Señales de personas malvadas. ¿Alguna vez has conocido a alguien y tienes esa sensación de que algo no encaja bien? Tal vez tienes una impresión negativa de esa persona o has visto un comportamiento por su parte que te hace sentir incómodo. Si esto te suena a alguien que conoces, debes saber que no estás solo. Pero ¿cómo puedes determinar si una persona es realmente desagradable o simplemente está teniendo un mal día? Pues en este video te mostraré algunas de las señales de advertencia más obvias de que alguien es potencialmente malicioso para que puedas blindarte de su energía destructiva. Empecemos. 1. Carecen de empatía. La falta de empatía es una clásica bandera roja cuando se trata de un individuo malintencionado. Tener compasión o la capacidad de identificarse y comprender las emociones de otra persona es un rasgo esencial para construir y mantener conexiones satisfactorias con otras personas, pero alguien que carece de empatía puede ser incapaz de comprender el origen de la angustia de otra persona o puede optar por ignorar los sentimientos de esa persona por considerarlos irrelevantes, y esto puede llevar a una serie de acciones negativas entre las que se incluyen la intimidación, el abuso emocional e incluso la agresión física. Una persona que carece de empatía no se preocupa por las consecuencias de su comportamiento, es indiferente ante el dolor ajeno y puede que incluso sienta placer en causar daño a los demás. 2. Disfrutan viendo sufrir a los demás. ¿Alguna vez has visto a alguien que parece regocijarse en la miseria de los demás? Pues esto podría ser una pista clara de que estás tratando con una persona a la que le gusta ver sufrir a los demás. Las personas a las que les gusta ver sufrir a los demás se deleitan causando dolor o angustia a los demás e incluso se divierten con la desgracia de otras personas. Otro rasgo característico de estas personas es que pueden ridiculizar o intimidar a los demás para sentirse superiores. Si sientes que alguien te intimida o te asusta, busca apoyo en otras personas de tu entorno y establece límites firmes con esa persona malintencionada, porque nadie merece ser víctima del malvado deleite de ver sufrir a los demás. 3. Carecen de integridad. Una de las cualidades más admirables en una persona es su honestidad. En comparación con las personas que pueden ser deshonestas o engañosas, esta cualidad es la que nos diferencia. La integridad es hacer lo que es moralmente correcto. Se trata de exigir lo mejor de uno mismo, cueste lo que cueste, y de no renunciar nunca a tomar la opción moral, aunque parezca imposible. Las personas que carecen de integridad se identifican por la discrepancia entre sus palabras y sus hechos y por su propensión a desviar la responsabilidad de sus actos hacia otras personas, así que estate atento a estas señales. 4. Manipulan a otros. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien está intentando obligarte a hacer algo en contra de tu voluntad? Si esto te resulta familiar, podrías estar tratando con un manipulador. Algunos individuos utilizan la manipulación para obtener poder y control sobre los demás para sus propios fines, y aunque los síntomas pueden ser sutiles al principio, es esencial estar atento a ellos. ¿Alguna vez has experimentado vergüenza o temor como resultado de las palabras o acciones de otra persona? Si este es el caso, debes saber que esa persona puede estar recurriendo a la manipulación emocional. Los manipuladores pueden intentar utilizar emociones negativas como el miedo para adquirir poder sobre sus objetivos. Estas personas pueden utilizar frases como "me sentiré terriblemente decepcionado si no haces esto por mí" o "no quieres hacerlo". Ellos siempre están culpando a otros de su decepción para presionar. 5. Siempre echan la culpa a los demás. Estar con alguien que constantemente echa la culpa a los demás es cansador y molesto. Una persona que tiene dificultades para asumir la responsabilidad de sus actos puede dar lugar a este tipo de conducta. ¿Alguna vez has sido tú el destinatario de culpas injustificadas o te han hecho sentir responsable de los actos de otra persona? Pues este tipo de conducta puede ser un indicador de una persona problemática con la que estás interactuando. Echar constantemente la culpa a los demás es una señal inequívoca de que la persona en cuestión no se hace cargo de sus actos. 6. Son narcisistas. ¿Conoces a alguien que siempre necesite que le adores? Los narcisistas son muy inseguros y necesitan la afirmación constante de los demás. Con frecuencia presumen de sus logros y menosprecian los de los demás. Puede resultar difícil y estresante interactuar con un narcisista porque estas personas sienten que tienen derecho a un trato especial, por lo tanto pueden desatender los sentimientos de los demás al tomar decisiones o exigir un trato especial para ellos debido a su inflado sentido de la autoimportancia. Es vital establecer límites y ponerse a salvo de las acciones destructivas de quienes muestran rasgos narcisistas. 7. Tienen un historial de mal comportamiento. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que parece tener un patrón de mal comportamiento? Tal vez te haya engañado, manipulado
manipulado o causado daños a ti o a otras personas. Algunos ejemplos de este tipo de conducta son la falta de honradez, la infidelidad y el robo. Y otros ejemplos más extremos son la violencia y los malos tratos. Debe ser especialmente cauteloso con alguien que tenga un historial de este tipo de conducta. Las personas con un historial de conducta adversa son más propensos a echar la culpa a los demás, dar excusas e intentar racionalizar sus actos. 8. Son sádicos. Uno de los síntomas más inquietantes al tratar con una persona realmente mala es su placer por el dolor ajeno. El sadismo es una característica psicológica definida por el dolor y el sufrimiento ajeno y suele estar vinculado a esta forma de conducta. Es crucial recordar que los sádicos no son simplemente insensibles o desalmados. Ellos realmente sienten placer con el sufrimiento ajeno y esto puede manifestarse de diversas formas, desde el acoso verbal leve hasta la agresión grave. Si conoces a una persona que disfruta con la agonía de los demás, que muestra indiferencia ante el dolor ajeno o que se complace en estresar a los demás, debes tomar precauciones porque definitivamente estás tratando con una persona malvada. 9. Son muy críticos. Aunque es necesario intentar ponerse en el lugar de las otras personas, también es crucial reconocer las motivaciones que se esconden tras los duros juicios de quienes te rodean. Quienes menosprecian constantemente a los demás para mejorar su propia autoestima suelen tener graves inseguridades internas. Su perspectiva crítica suele basarse en la creencia de que sus puntos de vista son los únicos correctos, lo que les lleva a hacer valoraciones precipitadas e injustas. Esto puede hacer que menosprecien o desprecien a cualquier otra persona que no esté de acuerdo con ellos o que no esté a su altura. Entonces, ¿cómo manejar a la gente que es realmente crítica con uno? Pues a pesar de la necesidad de poner límites y ser claro sobre tus exigencias, es igualmente sensato hacer un esfuerzo por comprender su punto de vista. Entonces adopta una actitud positiva y muestra empatía e interés genuino por lo que estas personas tienen para decirte en lugar de ponerte a la defensiva ante sus críticas. Pregúntales sobre su experiencia y haz un esfuerzo por ver las cosas desde su punto de vista, pero también debes dejarles claro que su actitud despectiva no es aceptable. Y no olvides nunca que tienes opciones para protegerte de sus palabras y energía venenosas. 10. Son extremadamente egoístas. ¿Con qué frecuencia te encuentras rodeado de personas que anteponen sus propios deseos a los de los demás? Tener que interactuar con individuos increíblemente egoístas puede ser decepcionante y molesto, pero es crucial recordar que sus acciones provienen de su propio interés. Las personas muy egocéntricas suelen tener un fuerte deseo de mandar y poca compasión por los demás. Estas personas pueden anteponer sus propias necesidades y deseos sin importar las consecuencias para ellos mismos o para los demás. Cuando las personas son incapaces de recibir lo que necesitan de los demás, pueden llegar a ser manipuladoras o aprovecharse de los demás. El impulso propio de peligros reales o imaginarios también puede contribuir al comportamiento egocéntrico y debido a esto estas personas pueden volverse avaras y negarse a compartir sus posesiones, incluso si al hacerlo beneficiarían a otros individuos muy desinteresados. Las personas extremadamente egoístas pueden ser difíciles de tratar debido a las actitudes y hábitos profundamente arraigados que subyacen a su conducta. Sin embargo, para protegerse de sus acciones perjudiciales, es necesario establecer límites y dar a conocer tus exigencias. Está claro que enfrentarse a las personas malvadas puede ser una tarea difícil, pero debemos estar alerta a las señales de alarma y tomar medidas para protegernos de su poder destructivo.